Soy la licenciada Lilian Guzmán, profesora de la Unidad Didáctica de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema de esta semana, coloides y suspensiones, ósmosis y diálisis. Primero platicaremos de las suspensiones. Las suspensiones son mezclas heterogéneas formadas por una fase sólida, que es un polvo o pequeñas partículas no solubles, y una fase líquida. En las suspensiones, las partículas de solutos son suficientemente grandes y pesadas para asentarse y retenerse tanto por un filtro como por membranas semipermeables. En las imágenes podemos observar una solución de cloruro de sodio y en la derecha la imagen es de una suspensión de almidón en agua. Si nosotros comparamos las dos imágenes, podemos ver que la solución de cloruro de sodio es translúcida, o sea que podemos ver a través de ella, mientras que en la suspensión de almidón eso no ocurre, eso está turbio. Entonces, cuando nosotros dejamos en reposo estas dos sustancias, por ejemplo, vamos a ver que al transcurrir del tiempo, en la solución se va a mantener, mientras que en la suspensión vamos a ver que el sólido o esas partículas insolubles se irán al fondo del recipiente. Las suspensiones presentan las siguientes características. Sus partículas son mayores que las de las soluciones y los coloides lo que permiten observarlas a simple vista. Sus partículas se sedimentan si la suspensión se deja en reposo. Los componentes de la suspensión pueden separarse por medio de centrifugación, decantación, filtración y evaporación. Ejemplos de suspensiones tenemos los antibióticos en presentación pediátrica, los esmaltes de uñas y muchos otros cosméticos van a ser suspensiones y el peptobismol y los antiácidos. Coloides, también llamadas dispersiones coloidales. Las dispersiones coloidales no se definen en función de la materia que contienen, sino del tamaño de las partículas que la forman. Las partículas coloidales son grandes, como las proteínas o grupos de moléculas o iones. Las dispersiones coloidales no pueden separarse por filtración, ya que atraviesan los filtros, pero sí pueden separarse a través de membranas semipermeables. Partes de una dispersión coloidal. Vamos a decir que una dispersión coloidal o un coloide va a tener dos fases. A una la vamos a denominar la fase dispersa, que son las partículas dispersas comparables con el soluto de la solución. Y la fase dispersante es la sustancia en la cual las partículas dispersas están distribuidas, o sea, el medio en que las vamos a encontrar, comparable con el solvente de la solución. Las dispersiones coloidales tienen una apariencia lechosa o turbia. Incluso las que parecen transparentes muestran la trayectoria de un haz de luz que atraviesa la dispersión, y a eso se le denomina el efecto de Tyndall. Veamos la imagen que tenemos a la derecha y tenemos una fuente de luz, un recipiente que contiene una dispersión coloidal o un coloide y un recipiente que contiene una solución. Cuando nosotros hacemos pasar un haz de luz a través de estos dos recipientes, en el primer recipiente podemos observar el trayecto del haz de luz, el cual no se observa en una solución, porque solo los coloides van a presentar esa característica. Las partículas dispersas presentan un movimiento errático en zigzag. Este efecto es denominado el movimiento browniano. Si nosotros pudiéramos marcar una partícula de una dispersión coloidal y pudiéramos seguir su trayectoria, observaríamos esto, que es el movimiento browniano, que va a ser en zigzag y errático. Entonces, no tiene un orden, sino que es errático. Es un desorden, pero siempre va en zigzag. Entonces, los coloides tienen dos características o presentan dos características, que será el efecto de Tyndall y el movimiento browniano.
Tipos de dispersiones coloidales. Dependiendo los fase dispersa y la fase dispersante, nosotros podemos darle un nombre a ese tipo de coloide. Y en esta tabla tenemos el tipo de coloide, la fase dispersa, la fase dispersante y ejemplos de cada uno de estos tipos de coloides. Y el primero que vamos a ver es el tipo espuma. La fase dispersa en este caso es gaseosa. La fase dispersante es líquida y ejemplo de esto tenemos la crema batida, la crema de afeitar y las bombas o burbujas de jabón. La espuma sólida, que es otro tipo de coloide, la fase dispersa es gaseosa, la fase dispersante es sólida, ejemplo, la piedra pómez, los malvaviscos o angelitos, la espuma de poliestireno, o sea, la esponja. Si nosotros partimos una esponja, podemos ver los agujeritos donde quedó atrapada la fase dispersa, que es el aire. El tipo de aerosol, la fase dispersa es líquida, la fase dispersante es gaseosa. Ejemplo, la niebla o neblina, las nubes, los fijadores para el cabello. Cualquier aerosol cae dentro de este tipo de dispersión coloidal. Otro tipo de dispersión coloidal o coloide es la emulsión líquida. Aquí la fase dispersa es líquida, la fase dispersante es líquida. Ejemplo, la leche, la mayonesa o la crema. Una emulsión sólida, un coloide tipo emulsión sólido, será la fase dispersa líquida, la fase dispersante sólida, ejemplo, la mantequilla y el queso. El tipo humo, la fase dispersa es sólida, la fase dispersante es gaseosa, ejemplo, el polvo fino en el smog o el hollín en el aire. El tipo sol, la fase dispersa es sólida, la fase dispersante es líquida. Ejemplo, las soluciones de almidón, las jaleas, la gelatina, el plasma sanguíneo. El tipo sol sólido, la fase dispersa es sólida, la fase dispersante es sólida. Ejemplo, el vidrio, las piedras preciosas como el rubí, el ópalo y las perlas. Vamos a platicar un poquito acerca de los coloides del tipo emulsión o emulsiones. Una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles. Uno de ellos, o sea, la fase dispersa, es dispersado en otro, la fase dispersante. Las emulsiones pueden ser aceite-agua o agua y aceite. El que mencionamos primero, eso será el que se encuentra en menor cantidad. Entonces, en esta imagen tenemos una emulsión del tipo aceite en agua. Las bolitas amarillas serán el aceite y los celestes será el agua. Mientras que a la derecha tendremos una emulsión del tipo agua en aceite. Las bolitas celestes es el agua y el fondo amarillo es el aceite. Entonces, como tienen polaridades diferentes, nosotros vamos a ver que estas no se mezclan o será momentáneo lo que estén unidas esas dos sustancias. Entonces, vemos que cuando nosotros ponemos en un recipiente agua y aceite, observaríamos esto, que el aceite se va a la superficie y el agua queda en el fondo del recipiente. Porque no se mezclan, tienen polaridades diferentes. Si nosotros venimos y agitamos el contenido de ese recipiente, veremos algo así. Por un momento veremos algo como lechoso, ¿verdad? Aparentemente estas dos sustancias se unieron, pero se ve algo lechoso. Pero dejamos en reposo y observaremos que poco a poco todas las gotas de aceite se irán a la superficie nuevamente. Entonces, para mantener más tiempo unido el agua con el aceite, necesitamos agregar un agente emulsificante. Y el agente emulsificante lo que hará es rodear las partículas de la fase dispersa para mantenerlas más tiempo unidas a la fase dispersante. Entonces veríamos algo así. Entonces si vemos esta imagen, están las bolitas naranjas, pero tienen alrededor algo que está en color rojo. Ese es el agente emulsificante que va a permitir que se mantenga más tiempo unido el agua con el aceite.
Vamos a platicar entonces qué son los agentes emulsificantes o cómo es que actúan los agentes emulsificantes. Los agentes emulsificantes son aquellas sustancias que mantienen dispersas las partículas y por lo tanto estabilizan las emulsiones. Ejemplos de agentes emulsificantes naturales, vamos a tener a la lecitina que la encontramos en el huevo, por ejemplo, la caseína en la leche y las sales biliares que produce nuestro organismo. Entonces, ¿cómo van a actuar los agentes emulsificantes? Fíjense que la lecitina, que es el ejemplo que tengo aquí en la imagen del lado izquierdo, vamos a ver que la lecitina es su estructura o su molécula tiene una parte que es polar y otra que no es polar. ¿Por qué el aceite y el agua no se mezclaban? Porque tenían polaridades diferentes. Pero la lecitina dentro de su molécula o su estructura tiene una parte polar y una parte no polar. Entonces, la lecitina va a actuar como un puente que va a mantener unido al agua y al aceite. Entonces, más tiempo se va a mantener unido el agua y el aceite. Entonces, si tengo una emulsión del tipo aceite en agua, o sea, el que está en mayor cantidad es el aceite, está en menor cantidad y el que está en mayor cantidad va a ser el agua. Entonces la lecitina actuará de esta manera. La parte que es como la colita de la estructura de la lecitina es la parte no polar. Entonces esta parte no polar y el aceite no polar, lo similar disuelve a lo similar, ¿se recuerdan ustedes? Entonces esto se va a unir a lo no, esto es no polar y se va a unir a lo no polar. Entonces, este circulito que es como la cabeza de esa estructura o de esa figura, esta es la parte polar. Entonces, esta parte del círculo se va a unir al agua, que es polar, y la parte no polar se va a unir al aceite, que es apolar o no polar. Entonces, eso va a hacer que se va a ver lo que observamos aquí, que va a rodear la lecitina a la molécula de aceite, y entonces va a mantener más tiempo unido el aceite y el agua. Entonces no se va a separar tan rápidamente. Si la emulsión es del tipo agua y aceite, el agua está en menor cantidad y el aceite en mayor cantidad, la lecitina se ordenará de la siguiente manera. La parte que es polar se va a unir al agua y la parte no polar al aceite, pero como el medio es el aceite, vamos a observarlo de esta manera. Y va a mantenerse más tiempo unido el agua con el aceite, valiéndose de un agente emulsificante que es la lecitina. En nuestro organismo van a ser las sales biliares las que van a ir y van a rodear a la grasa que comemos para que su absorción sea más rápida. Entonces, ya eso se va a dar en el primer segmento del intestino delgado, en donde llegan las sales biliares, llega la grasa, se emulsifica las grasas y en el trayecto del intestino delgado va a ser donde se van a absorber las grasas y vamos a lograr esa absorción por medio de las sales biliares, que es el agente emulsificante. Ahora vamos a hacer una comparación entre las propiedades de las mezclas que hemos conocido hasta el momento, que son las soluciones, los coloides y las suspensiones. Entonces aquí vamos a comparar sus propiedades como el tamaño de la partícula, si es una mezcla homogénea o no, si se sedimentan al reposar, si se separan por filtración, si presentan efecto de Tyndall y si presentan movimiento browniano. Entonces, en la primera columna tenemos a las soluciones, en la segunda los coloides y en la tercera a las suspensiones. Entonces, lo primero que vamos a ver es el tamaño de las partículas. En las soluciones, las partículas son tan pequeñas que a simple vista no las podemos observar porque su tamaño es de 0.1 a 1 nanómetro. Es muy pequeñita el tamaño de la partícula. En los coloides, el tamaño de la partícula va entre 1 y 1000 nanómetros. Ya las partículas son más grandes. Algunas, cuando son pequeñitas, no las podemos ver, pero otras, por el efecto de Tyndall, nosotros podemos ver, por ejemplo, las partículas de polvo, que son ya un poco más grandes que las que estuvieran en una que no lo podemos ver a simple vista. Y las suspensiones, sus partículas son tan grandes que sí las podemos ver a simple vista, porque su tamaño va a ser mayor de 1000 nanómetros.
¿Son mezclas homogéneas o no? Las soluciones, sí. Los coloides es incierto. Ya vamos a platicar por qué. Y las suspensiones no son mezclas homogéneas. ¿Por qué los coloides es incierto si es homogéneo o no? Porque no se puede asegurar. Van a haber algunos coloides que no podemos ver, vemos que es homogéneo, no vemos las dos fases, pero van a haber otras que por el efecto Tyndall sí vamos a poder observar que sí se pueden ver las partículas. Entonces, no puedo asegurar que sea una mezcla homogénea o no lo sea. Por eso mejor diremos que es incierto. ¿Se sedimentan al reposar las soluciones? No. ¿Los coloides? No. ¿La suspensión? Sí. Separación por filtración. Si hacemos pasar una solución por papel filtro, yo no voy a poder separar el soluto del solvente. Por eso voy a decir que no se separan por papel filtro. Hago pasar un coloide por un papel filtro, tampoco voy a lograr separar la fase dispersa de la fase dispersante. En cambio, en las suspensiones sí voy a poder separar por medio de papel filtro la parte que es las partículas sólidas, sí las voy a poder separar. ¿Presentan efecto Tyndall? La solución, no. Los coloides, sí. Ahora, las suspensiones, estas voy a decir que no, porque no son transparentes. Entonces, a simple vista yo ya veo las partículas que componen una suspensión y claro, ellas van a reflejar la luz, pero no tendría que ser transparente para poder yo decir que si presentan o no un efecto Tyndall. Presenta movimiento browniano, la solución no, el coloide sí y la suspensión no. Las propiedades de los diferentes tipos de mezclas vamos a ver cuáles son. Las suspensiones se sedimentan, ya lo habíamos platicado. Las suspensiones se separan mediante papel filtro, mientras que las soluciones y los coloides no se separan. Las partículas de una solución van a atravesar las membranas semipermeables, pero los coloides y las suspensiones no. Entonces veamos esta imagen. En el recipiente, o sea, en el beaker, yo tengo un líquido que contiene, se puso ahí una solución, un coloide y una suspensión. Entonces, lo dejamos, agregamos un poco en un beaker y lo dejamos en reposo. Y la suspensión se va a ir al fondo. Vean, son los cuadrados rojos, se van a ir al fondo. Mientras que las soluciones y los coloides no van a sufrir un efecto de la gravedad sobre ellos. Si hacemos pasar, ponemos un embudo, un papel filtro, y esa mezcla la hacemos pasar por un papel filtro, vamos a ver que la suspensión se quedará atrapada en las partículas de la suspensión en el papel filtro, mientras que los coloides y las suspensiones atravesarán el papel filtro. Si usamos una membrana semipermeable, como en este caso se hace una bolsita, se coloca dentro el contenido de este beaker y se pone en agua, vamos a ver que solo las soluciones van a ser aquellas que van a atravesar la membrana semipermeable, mientras que los coloides y las suspensiones no lo harán. Esto lo experimentaremos en la parte de laboratorio de esta semana. Vamos a platicar acerca de ya un proceso donde intervienen diferencias de concentraciones y esa es la difusión. Es el proceso espontáneo mediante el cual una sustancia se desplaza desde una región de concentración elevada a una región de menor concentración y se elimina la diferencia de concentración entre las dos regiones. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, agua y agregamos una solución de cierta concentración, entonces el agua no contiene ninguna concentración de esa sustancia que compone la solución. Entonces la agregamos, entonces esto tiende a irse al fondo del recipiente, pero con el transcurso del tiempo vamos a empezar a ver que todo el recipiente ahora tiene ya la misma concentración en todo el recipiente.
Veamos otra imagen como la que está aquí. Aquí tenemos agua, lo primero que vamos a observar cuando nosotros a un recipiente con agua le agregamos una solución de permanganato de potasio, que es algo color morado. Entonces, aquí cayó la gota del permanganato y se empieza a ir al fondo del recipiente. Al transcurrir el tiempo, vamos a ver que en el fondo del recipiente vamos a encontrar a toda la solución de permanganato de potasio y empieza ya el contenido, el resto del agua a tomar una coloración color violeta. Y al transcurrir el tiempo, todo el recipiente va a tener la misma concentración de la solución de permanganato de potasio. Entonces aquí lo que ocurrió es una difusión. Ocurre hasta que se igualan la concentración dentro del recipiente. Veamos ahora los tipos de membrana. Vamos a tener membranas impermeables, que son aquellas que no dejan pasar nada a través de ellas. Las semipermeables, que tienen pequeños poros, como por ejemplo aquí, que dejan pasar partículas de cierto tamaño. Y aquellas que son permeables, que dejan pasar todo a través de la membrana. Ahora platicaremos de la ósmosis. La ósmosis es un proceso que involucra una membrana semipermeable y es el paso de disolvente a través de una membrana semipermeable. El movimiento de solvente desde la solución menos concentrada hacia la más concentrada. Diminutas moléculas de agua pasan a través de la membrana. Entonces veamos la imagen que tenemos a la derecha arriba, en donde tenemos un beaker con agua. Aquí tenemos una varilla de vidrio, que es un tubo de vidrio, en el cual en uno de los extremos se puso una membrana semipermeable y se sujetó. Y dentro de este tubo de vidrio o esta varilla de vidrio vamos a agregar una solución de glucosa. Por ejemplo, glucosa en agua. Entonces, introducimos esto y con el transcurrir del tiempo ocurrirá eso. El solvente, que es el agua, va a atravesar la membrana semipermeable, va a ir de lo de menor concentración a lo de mayor concentración y entonces de aquí va a pasar la membrana y el volumen que hay en este tubo de vidrio o esta varilla de vidrio va a aumentar porque el solvente va a atravesar la membrana, mientras que las moléculas de glucosa no pueden pasar la membrana. Eso sería la ósmosis. Veamos esta otra imagen, que es similar. Aquí tenemos sacarosa y agua. Y aquí está una membrana semipermeable. Entonces nosotros veríamos esto que está aquí. Aquí está la membrana semipermeable. Y el agua iría de lo de menor concentración a mayor concentración. Con el tiempo el agua pasaría del lado izquierdo al lado derecho. Entonces vean cómo aquí tiene el mismo nivel de agua a los dos lados del recipiente, pero con el transcurrir del tiempo, el volumen del lado derecho aumentó y el del lado izquierdo disminuyó. ¿Por qué? Porque el solvente, que es agua, pasó de la parte que tiene menor concentración hacia donde hay mayor concentración. El flujo de agua, entonces, en la ósmosis es del lado con menor concentración de soluto hacia el lado con mayor concentración de soluto. Entonces, veamos esta imagen. Podemos ver que aquí no hay soluto, solo agua, y aquí sí hay soluto. Entonces, el agua, vean, poco a poco va a pasar del lado izquierdo al lado derecho. Vean cómo va aumentando el volumen del lado derecho, porque el agua está atravesando la membrana semipermeable. Veamos otra imagen, en donde vemos que la ósmosis se da de lo de menor concentración a la mayor concentración. Y vean cómo va aumentando el volumen del lado derecho. Otro proceso es la diálisis, que es el paso selectivo de iones y moléculas pequeñas, no moléculas grandes, ni las partículas coloidales, junto con el disolvente a través de una membrana semipermeable. Entonces aquí es un proceso que involucra una membrana semipermeable, pero aquí va a ser el paso selectivo de iones, que son pequeños, moléculas pequeñas, pero esas atravesarán la membrana junto con el solvente. Pero moléculas grandes y partículas coloidales no van a atravesar la membrana semipermeable. Entonces veamos, aquí tengo
un sistema en el cual esto es la membrana semipermeable. Aquí hay agua y aquí hay una solución que contiene iones, moléculas pequeñas, moléculas grandes o coloides de este lado. Entonces, con el transcurrir del tiempo, las moléculas pequeñas y los iones van a atravesar la membrana semipermeable, pero las grandes quedarán atrapadas, o sea que no van a atravesar la membrana. Eso es el proceso de diálisis. Y la imagen de la derecha es algo similar a lo que haremos en el laboratorio esta semana, que consiste en una membrana semipermeable se va a poner una solución que contiene varias sustancias, iones, moléculas pequeñas, coloides y moléculas grandes. Entonces, se van a poner dentro de una membrana semipermeable, se van a colocar en un recipiente con agua y con el transcurrir del tiempo vamos a ver que los iones y las moléculas pequeñas van a atravesar la membrana semipermeable. Vean, aquí no hay nada en el agua. Solo está la bolsita con la membrana semipermeable, pero al transcurrir del tiempo vamos a ver que ya hay partículas que salieron de esa bolsita que era formada por una membrana semipermeable, ya están en el agua disueltas. Ya eso vamos a llamar entonces diálisis. Entonces vamos a hacer estos ejemplos. Dice, se tienen las siguientes parejas de soluciones separadas a través de una membrana semipermeable. Indique con una flecha hacia dónde se desplazará el agua, o sea, dónde será el proceso de ósmosis, y hacia dónde se desplazarán las partículas disueltas, que será diálisis. Entonces, tengo una membrana semipermeable. De este lado izquierdo tengo una solución de glucosa al 3.5% más en volumen. Y del lado derecho tengo una solución de glucosa al 1.5% peso en volumen. Entonces, hacia dónde se desplazará el agua, o sea, la ósmosis, y la glucosa disuelta hacia dónde se desplazará, que será la diálisis. Entonces, primero veamos la ósmosis. Ósmosis es el paso de solvente a través de una membrana semipermeable. Entonces, la ósmosis irá de la menor concentración a la mayor concentración. Entonces, aquí hay una menor concentración y aquí hay una mayor concentración. La ósmosis será de derecha a izquierda. Mientras que la diálisis irá de mayor concentración de soluto a donde hay menor concentración de soluto. O sea que irá de izquierda a derecha. Así se llevará a cabo la diálisis. Veamos otro ejemplo. Tengo una solución de nitrato de plata al 0.1 molar y otra solución de nitrato de plata 0.5 molar separadas por una membrana semipermeable, que está aquí. Entonces, ¿hacia dónde se desplaza el agua? O sea, ¿hacia dónde será la ósmosis? La ósmosis irá de la solución de menor concentración hacia la de mayor concentración. O sea, que irá de izquierda a derecha. Mientras que la diálisis va a ser el paso de los iones de la mayor concentración a la menor concentración, o sea que irá en el sentido de derecha a izquierda. Y el último ejemplo será dos soluciones de cloruro de sodio, una al 10% más en volumen y la otra al 5% más en volumen. Entonces, ¿hacia dónde será la ósmosis? Que va de la menor concentración a la mayor concentración, o sea que irá de derecha a izquierda, y la diálisis va de la mayor concentración a la menor concentración, o sea que irá de izquierda a derecha. Diálisis peritoneal o hemodiálisis. Los riñones sanos se ocupan de limpiar la sangre y eliminar el líquido en exceso en forma de orina. Los filtros que nuestro organismo contienen van a ser los riñones. La persona que tiene insuficiencia renal necesita tratamiento para reemplazar algunas de las tareas importantes que hacen sus riñones. Los tratamientos para la insuficiencia renal son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante de riñón. Eso dependiendo el estadio. O sea,
La primera opción cuando ya hay una insuficiencia renal será la diálisis peritoneal. Cuando ya no es suficiente la diálisis peritoneal, se pasa a la hemodiálisis. Y cuando ya no es suficiente, esto, para eliminar los residuos que produce el organismo, hay que recurrir al trasplante de riñón. Entonces, la diálisis peritoneal consiste en que el peritoneo, que es la membrana que envuelve la mayor parte de los órganos del abdomen, va a actuar como que es una membrana semipermeable, entonces va a actuar como una membrana semipermeable. Entonces, aquí tenemos al peritoneo, que envuelve a la mayoría de los órganos del abdomen y se hace por medio de un catéter, se hace una incisión en el peritoneo, en el abdomen, en la piel y todo lo demás, para poder introducir una sustancia que tenga una menor concentración que la que hay dentro del organismo, para que por medio de una diálisis todos los solutos disueltos pasen de una mayor concentración a una menor concentración. Entonces se introduce un suero con una concentración menor que la que hay en el organismo y se va a efectuar una diálisis. Entonces luego se abre la válvula y se saca ese líquido que se introdujo, que ya trae con él todos los residuos metabólicos del organismo, los cuales los riñones ya no están en la posibilidad de hacer esa filtración. La hemodiálisis, aquí se necesita un aparato que tiene un filtro especial llamado un dializador o un riñón artificial, el cual limpia la sangre. Se establece un acceso o entrada a los vasos sanguíneos generalmente en el brazo. Entonces, se conecta por medio de un catéter al brazo y entonces se hace pasar la sangre por un filtro o un dializador que tiene una membrana semipermeable. Entonces ya se eliminan todas los iones y las moléculas que hay disueltas en la sangre para disminuir su concentración en la sangre y ya regresa la sangre limpia al organismo. Ahora platicaremos un poquito de las propiedades coligativas. Esas son propiedades que presentan las soluciones. Las propiedades coligativas están relacionadas con la concentración de partículas de soluto disueltas en un solvente, que sería en una solución, sin que importe su identidad. Algunas propiedades coligativas, hay varias, pero algunas va a ser la disminución de la temperatura de congelación, el aumento en la temperatura de ebullición, y para los sistemas vivos la propiedad coligativa más importante es la presión osmótica. Entonces, ¿cuántas partículas de soluto hay disueltas en un solvente para formar una solución? Va a influir en la disminución en la temperatura de congelación, el aumento en la temperatura de ebullición y en la presión osmótica, pero nosotros platicaremos de la presión osmótica. Y la presión osmótica es una medida de concentración y es la presión contraria que se necesita para evitar la ósmosis. Esta presión detiene el flujo entre una solución diluida hacia una más concentrada, separadas por una membrana semipermeable. Entonces, en la presión osmótica se va a llevar a cabo, ¿cómo va a actuar? Es detener el flujo de solvente, o sea, de agua a través de una membrana semipermeable. O sea, no va a pasar toda, sino que llega un momento en que ya no va a pasar agua a través de la membrana semipermeable. La concentración osmótica de una solución o el número de partículas de soluto, iones, moléculas o macromoléculas disueltas en el solvente se denomina osmolaridad. Entonces, según la osmolaridad de la solución, va a ejercer una presión osmótica. Entonces, la osmolaridad es la intensidad de la presión producida por un soluto que es proporcional a su concentración en número de iones o moléculas. Entonces, la fórmula para calcular la osmolaridad será la siguiente. Osmolaridad es igual a la molaridad por el número de partículas. Pero, ¿a qué se refiere el número de partículas? El número de partículas disociadas por mol de soluto.
A eso se refiere el número de partículas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros las partículas por mol de soluto? De la siguiente manera. Tengo, por ejemplo, el cloruro de sodio, el cual cuando lo ponemos en agua se separa en sus iones. Entonces se va a separar en iones sodio y en iones cloruro. Entonces, esa sería la ecuación de ionización o de disolución del cloruro de sodio. Entonces, debo revisar que esté balanceada. Entonces, tengo un sodio, un cloro, un cloro. Está balanceada la ecuación de disociación o de ionización. Ahora, para saber el número de partículas, tengo que ver cuántos iones se formaron. Y eso, según su ecuación, serán los siguientes. Un ion sodio y un ion cloruro. Entonces, por cada mol de cloruro de sodio se obtiene un ion de sodio y un ion de cloruro. O sea, son 2 partículas. Ahora, veamos otro ejemplo. Tengo el sulfato de sodio. El sulfato de sodio, cuando se ioniza, se va a separar en los iones sodio y en los iones sulfato. Pero entonces veamos cuántos iones se producen de cada uno. Aquí tengo 2 sodios y aquí tengo también 2 sodios. Aquí tengo un ion sulfato y aquí tengo un ion sulfato. Entonces el número de partículas será 2 sodios más un sulfato serán 3 partículas. Veamos otro ejemplo. Veamos el sulfato de aluminio. Cuando nosotros el sulfato de aluminio, que es un sólido, lo ponemos en agua, se va a separar en iones aluminio y iones sulfato. Pero para que la ecuación esté balanceada serían 2 aluminios, 2 iones aluminios. 3 iones sulfato, tendré 3 iones sulfato. Entonces, revisemos cuántos azufres hay. Aquí hay 3, aquí hay 3. ¿Cuántos oxígenos hay? Aquí hay 12 oxígenos, aquí hay 3 por 4, 12. Entonces, el número de partículas cuando se disocia o se ioniza el sulfato de aluminio serán 2 iones aluminio y 3 iones sulfato. En total serán 5 partículas por mol que se producen. Esto es en los compuestos iónicos. Para partículas de soluto que no se disocian, o sea, los compuestos covalentes, como por ejemplo la urea, la glucosa, la sacarosa o la dextrosa, ocurre lo siguiente, que estos no se ionizan, no forman iones. Entonces, cuando tengo uno de estos compuestos, diré que el número de partículas es igual a 1, porque como no se ionizan, va a ser 1. Ahora platicaremos de la tonicidad. La tonicidad es la osmolaridad de la solución comparada con la osmolaridad del plasma, es decir, la comparación entre la concentración de iones dentro de la célula en relación al medio extracelular. A eso le vamos a denominar tonicidad. Y la tonicidad, entonces, vamos a encontrar las soluciones que son isotónicas, que son aquellas que tienen una osmolaridad que va de 0.28 a 0.32 osmolar. Esta solución es aquella que presenta la misma presión osmótica que el líquido del interior de una célula viva. Las soluciones hipotónicas son aquellas que tienen una osmolaridad que es menor de 0.28 osmolar. Es la solución que presenta una concentración menor que la del líquido del interior de la célula y va a causar al eritrocito hemólisis. Y la solución hipertónica es aquella que presenta una osmolaridad mayor de 0.32 osmolar. Es una solución que tiene una concentración mayor que la del líquido del interior de la célula y causa al eritrocito crenación. Entonces ahora veamos lo siguiente. Entonces, la tonicidad va a ser isotónica, hipotónica e hipertónica. Entonces, cuando una solución es isotónica, que su osmolaridad va entre 0.28 y 0.32 osmolar, ¿qué va a pasar al eritrocito? Nada. ¿Por qué? Porque tiene la misma concentración que hay dentro del interior del eritrocito. Entonces,
Solo va a haber un intercambio de agua y va a haber un intercambio de iones, pero el eritrocito no se va a ver afectado. Pero cuando va a mantener su forma, pero cuando tenemos una solución, ponemos un eritrocito en una solución que sea una solución hipotónica, o sea, su concentración es menor o su tonicidad es menor de 0.28 osmolar, entonces, ¿qué va a ocurrir? Como el interior de la célula va a estar entre 0.28 y 0.32 y el medio donde lo pusimos va a tener una concentración menor, va a empezar a entrar agua del exterior hacia el interior del eritrocito. Entonces, este se va a hinchar, va a tomar esa forma como un globo y entonces va a producirse una hemólisis, va a estallar ese eritrocito. Ahora, si nosotros un eritrocito lo ponemos en una solución, que sea una solución hipertónica, que tiene una osmolaridad mayor de 0.32, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El interior del eritrocito está más diluido la concentración que el medio donde está el eritrocito. Entonces, va a salir agua del interior del eritrocito. Entonces, va a ocurrir esto, que es una crenación. Las soluciones isotónicas más empleadas en los hospitales y se utilizan en muchas ocasiones para disolver algún medicamento en ellos, para hacer más fácil su administración vía intravenosa en un paciente, será el cloruro de sodio al 0.9% peso en volumen y la glucosa al 5% peso en volumen. Veamos los ejercicios de este tema entonces. Dice, ¿cuál es la osmolaridad y tonicidad de una solución de cloruro de zinc 0.1 molar? ¿Y qué efecto causa el eritrocito? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el número de partículas. Tenemos que calcular la osmolaridad. Y vamos a ver el número de partículas que produce un mol de cloruro de zinc. Entonces, encontramos el número de partículas y el cloruro de zinc se disuelve de la siguiente manera. En iones zinc y iones cloruro. Entonces, veamos que la ecuación esté balanceada. Un zinc del lado de los reactivos, un ion zinc del lado de los productos. 2 cloros del lado de los reactivos, 2 iones cloruro del lado de los productos. Entonces, el número de partículas será 1 del ion zinc y 2 del ion cloruro. Cuando lo sumamos, eso nos va a dar 3 partículas. Bueno, el siguiente paso será utilizando la fórmula, calculamos la osmolaridad y osmolaridad es igual a la molaridad por el número de partículas. Entonces, la molaridad es 0.1 molar. Por 3, que son las partículas, la osmolaridad será igual a 0.3 osmolar. Tercer paso, tenemos que ver qué tipo de solución es y qué efecto va a causar al eritrocito. Entonces, vamos a tener que si la osmolaridad está entre 0.28 y 0.32, eso es una solución isotónica y no causa nada al eritrocito. Si la osmolaridad es menor de 0.28, va a ser hipotónica y va a causar hemólisis al eritrocito. Si la solución tiene una osmolaridad mayor de 0.32, será hipertónica. ¿Y qué va a causar al eritrocito? Una crenación. Entonces, 0.3 osmolar quedaría dentro del rango y, por lo tanto, sería una solución isotónica. ¿Qué va a causar al eritrocito? Nada. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es la osmolaridad y tonicidad de una solución de nitrato de plata al 1% más en volumen que se aplicará en los ojos de un recién nacido? ¿Y qué efecto causa el eritrocito? El peso molecular del nitrato de plata es 169.88 gramos. Bueno, entonces, aquí me dan la concentración de la solución, pero me la dan en una unidad física, que es porcentaje masa en volumen. Yo necesito, para poder calcular la osmolaridad, tener molaridad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el número de partículas de nitrato de plata y en agua se disocia de la siguiente manera.
Cuando pongo en agua el nitrato de plata, se va a separar en iones plata y iones nitrato. Revisemos que esté balanceada la ecuación. Entonces tengo una plata del lado de los reactivos, una del lado de los productos. Un ion nitrato se separa de esa manera. Entonces tengo un nitrógeno. 3 oxígenos, 3 oxígenos. Entonces el número de partículas será un ion plata y un ion nitrato. Cuando lo sumo me va a dar 2 partículas. El siguiente paso es, como la concentración está en porcentaje más en volumen, es necesario convertirla a molaridad, que es moles sobre litro. Entonces, cuando a mí me dicen 1% más en volumen, lo que me están diciendo es 1 gramo de nitrato de plata en 100 mililitros de solución. Entonces, voy a convertir los gramos de nitrato de plata a moles usando que un mol de nitrato de plata es igual a su peso molecular expresado en gramos para poder eliminar aquí los gramos y tener moles. Ya tengo moles sobre mililitro. Debo convertir los mililitros a litros y eso lo puedo hacer diciendo que 1000 mililitros forman 1 litro, hacen 1 litro. Entonces, elimino los mililitros y ¿qué tengo en este momento? Moles sobre litro y eso es molaridad. Entonces, 1 por 1 por 1000 dividido 100 por 169.88 por 1 y esto me va a dar 0.059 moles sobre litro. ¿Qué es esto? Ya tengo la molaridad. Ahora voy a calcular los molaridad. La molaridad dice que es igual a la molaridad por el número de partículas. Entonces, la molaridad 0.059 molar por 2. Y esto me va a dar como resultado 0.12 osmolar. Entonces, yo sé que para hacer una solución isotónica, tiene que tener una osmolaridad entre 0.28 y 0.32. Eso va a ser isotónico y no va a causar nada al eritrocito. Si tiene una osmolaridad menor de 0.28, va a ser hipotónica y va a causar al eritrocito hemólisis. Si tiene una osmolaridad mayor de 0.32, va a ser hipertónica y va a causar al eritrocito crenación. Entonces, 0.012 cae fuera del rango de ser una solución isotónica, entonces va a ser hipotónica y va a causar al eritrocito hemólisis. El siguiente ejercicio dice, ¿cuál es la osmolaridad y tonicidad de un suero dextrosado? Y me dan la fórmula de la dextrosa, o sea, de la glucosa, al 5% más en volumen. ¿Qué efecto causa el eritrocito? Y me dan el peso molecular de la glucosa, que es 180 gramos. Bueno, lo primero va a ser encontrar el número de partículas. Entonces, como es la dextrosa, o sea, igual que la dextrosa y glucosa es la misma sustancia, la glucosa no se disocia. Entonces, el número de partículas es 1. Bueno, ahora veremos que la concentración está en porcentaje más en volumen. Entonces, hay que convertirla a molaridad. O sea, ahora las dimensionales lo tengo que llevar a moles sobre litro. Entonces, si a mí me dicen 5% más en volumen, me están diciendo 5 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, tenemos 5 gramos de glucosa en 100 mililitros de solución. Esto es lo mismo que esto que está aquí. Ahora, necesitamos o queremos tenerla en moles sobre litro. Entonces, tendremos que convertir los gramos a moles y los mililitros a litros. Entonces, empecemos. Los 5 gramos de glucosa, que es lo mismo que la dextrosa, hay en 100 mililitros de solución. Por un mol de dextrosa pesa 180 gramos de dextrosa. Se van los gramos. Ahora ya tengo moles sobre mililitro. Debo convertir los mililitros a litros. Entonces diré 1000 mililitros hacen 1 litro. Se van los mililitros y ya tengo litros. Tengo moles sobre litro. Entonces, 5 por 1 por 1000 dividido 100 por 180 por 1. Y eso me va a dar 0.28 moles sobre litro, que esa es la molaridad. Ahora, el siguiente paso es calcular la osmolaridad. Osmolaridad es igual a la molaridad por el número de partículas. La molaridad va a ser igual entonces a 0.28 molar por 1, que es el número de partículas, por mol.
Esto será igual entonces a 0.28 osmolar. Ahora veremos que para establecer la osmolaridad tenemos que tener presente que para hacer una solución isotónica debe tener una osmolaridad entre un rango de 0.28 y 0.32. Eso va a ser isotónica. Cuando es menor de 0.28 va a ser hipotónica y va a causar al eritrocito hemólisis. Si es mayor de 0.32 va a ser hipertónica y va a causar al eritrocito crenación. Entonces 0.28 queda dentro del rango de la solución isotónica. Entonces va a ser una solución isotónica y no va a causar ningún daño al eritrocito. El siguiente ejercicio dice, ¿cuál es la osmolaridad, tonicidad y qué efecto causa en el eritrocito una solución 0.25 molar de cloruro de sodio? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el número de partículas por mol de soluto. Entonces, para establecer el número de partículas, el cloruro de sodio en agua se disocia de la siguiente manera. En iones sodio y iones cloruro. Entonces, tengo un sodio del lado de los reactivos, un sodio del lado de los productos. Un cloro del lado de los reactivos, un cloro del lado de los productos. La ecuación está balanceada. Entonces, voy a poner un ion sodio y un ion cloruro. La suma me va a dar 2 partículas. Bueno, el siguiente paso será calcular la osmolaridad. Entonces, en este ya me dieron en molaridad la solución de la concentración. Entonces, solo tengo que sustituir en la fórmula y osmolaridad es igual a la molaridad por el número de partículas. Entonces, osmolaridad va a ser igual a 0.25 molar por 2. Esto me va a dar como resultado 0.50 osmolar. El siguiente paso será entonces calcular la tonicidad y qué efecto va a causar en el eritrocito. Entonces, para establecer la tonicidad tenemos que tener presente que si la osmolaridad si está entre 0.28 y 0.32 va a ser una solución isotónica. Si su osmolaridad es menor de 0.28 será hipotónica y va a causar al eritrocito hemólisis. Si la osmolaridad es mayor de 0.32 entonces será hipertónica y va a causar al eritrocito crenación. Entonces, la osmolaridad es 0.50 osmolar de esta solución. Entonces, esto cae fuera del rango de la isotónica, entonces va a ser una solución hipertónica y va a causar al eritrocito crenación. El siguiente ejercicio dice, calcule la concentración en porcentaje masa en volumen de una solución de cloruro de sodio 0.3 osmolar, que el peso molecular del cloruro de sodio es 58.44 gramos. Bien, entonces lo primero que haremos es encontrar el número de partículas. Y cuando nosotros ponemos en agua el cloruro de sodio, este se va a separar en iones sodio y iones cloruro. Entonces tengo un sodio del lado de los reactivos, un sodio del lado de los productos. Un cloro del lado de los reactivos, un cloro del lado de los productos. La ecuación está balanceada. Entonces se produce un ion sodio y un ion cloruro que la suma me va a dar 2 partículas. Bien, el siguiente paso va a ser despejar la molaridad de la solución en la fórmula de osmolaridad. Entonces, tengo que la osmolaridad es 0.3. Entonces, osmolaridad es igual a la molaridad por el número de partículas. La osmolaridad es 0.3. La molaridad es lo que voy a despejar y el número de partículas es 2. Entonces, para despejar la molaridad, todo lo que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado de la ecuación. Entonces tendría que la molaridad es igual a la osmolaridad dividido el número de partículas. Esto me va a dar 0.3 osmolar dividido 2, que son las partículas. La molaridad es 0.15 molar. Bien, ahora, para calcular la concentración en porcentaje más en volumen, entonces tendremos lo siguiente, que la fórmula para la concentración de masa en volumen es igual a gramos de soluto dividido mililitros de solución por 100. Y nosotros tenemos 0.15 moles sobre litro de solución. Entonces, para encontrar la concentración haremos lo siguiente. Convertimos los moles a gramos y los litros a mililitros. Entonces tengo 0.15 moles sobre litro por
un litro tiene 1000 mililitros. Elimino los litros. Ya tengo moles sobre mililitros. Ahora los moles los voy a pasar a gramos, recordando que un mol de una sustancia es igual a su peso molecular expresado en gramos. Entonces, 58.44 gramos de cloruro de sodio hacen un mol de cloruro de sodio. Entonces, eliminamos los moles. Y ahora ya tengo gramos sobre mililitro. Entonces, tengo 8.77 por 10 a la menos 3 gramos sobre mililitro. Pero aún no tengo la concentración en porcentaje más en volumen. Entonces, esto es lo que tengo, gramos sobre mililitro. Y el porcentaje más en volumen es igual a gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. Entonces, lo que tengo que hacer será esto que está entre el rectángulo rosado corresponde a esta parte de la fórmula. Entonces, esto lo colocaremos aquí. ¿Y qué es lo que nos queda? Solo multiplicar por 100. Y entonces tendremos que la concentración más en volumen es igual a 0.88% más en volumen. El siguiente ejercicio dice, ¿cuál es la osmolaridad, tonicidad y qué efecto causa en un eritrocito un colirio que contiene 2.5 miligramos por mililitro de sulfato de zinc? Y el peso molecular del sulfato de zinc, 161.47 gramos. Bien. Lo primero va a ser encontrar el número de partículas que produce el sulfato de zinc cuando se pone en agua. Entonces, se disocia de la siguiente manera, en iones zinc y iones sulfato. Entonces, tengo un zinc del lado de los reactivos, un zinc del lado de los productos. Un azufre del lado de los reactivos, un azufre del lado de los productos, 4 oxígenos del lado de los reactivos, 4 del lado de los productos. La ecuación está balanceada, entonces voy a tener un ion zinc y un ion sulfato. Entonces la suma me va a dar 2 partículas. Bien, ahora lo siguiente será que la concentración me la dieron en miligramos sobre mililitros. Entonces tengo que calcular la molaridad. Entonces, molaridad, recuerden que es moles sobre litro de solución. Entonces voy a partir de ese dato que tengo, 2.5 miligramos por mililitro. Entonces, voy a convertir los miligramos a gramos. Entonces, un gramo tiene 1000 miligramos. Se van los miligramos, ya tengo gramos. Ahora voy a convertir esos gramos a moles, sabiendo que un mol va a ser igual a 161.47 gramos. Se van los gramos de sulfato de zinc. Ya tengo moles sobre mililitro. Entonces, yo sé que 1000 mililitros hacen un litro. Entonces, ya puedo eliminar los mililitros y ya tengo moles sobre litro. Entonces, será 2.5 por 1 por 1 por 1000, dividido 1000 por 161.47 por 1. Y eso me da como resultado 0.015 moles sobre litro, que es igual a decir 0.015 molar. El siguiente paso será calcular la osmolaridad. Entonces, osmolaridad es igual a la molaridad por el número de partículas. Entonces, la molaridad es 0.015 por 2 partículas. La osmolaridad va a ser igual a 0.030 osmolar. Ya tengo la osmolaridad. Ahora tengo que ver la tonicidad y el efecto en el eritrocito. Entonces, tengo que recordar que el rango de una solución isotónica que no causa nada a un eritrocito va, al establecer la tonicidad, que 0.28 a 0.32, esto es isotónico. Que cualquier solución que sea menor su osmolaridad de 0.28 será hipotónica y causa el eritrocito hemólisis. Que cualquier solución que su osmolaridad sea mayor de 0.32 será hipertónica y que causa crenación en el eritrocito. Entonces, 0.030 osmolar va a ser una solución hipotónica y va a causar al eritrocito hemólisis. Hemos llegado al final del contenido de la semana número 10.